Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué es una vez más. Bueno, acabamos de terminar un tiempo de oración. La verdad que siempre pues somos los mismos, 5, 6, 7 personas. Pero ¿sabe qué? No nos desanimamos porque para nosotros Dios siempre va a ser la prioridad. Y tener esa comunión con Él pues es importante porque dependemos de Él en todo tiempo, en todo momento. Gracias a Dios que ya es miércoles. Y la verdad agradecemos al Señor por permitirnos seguir aprendiendo y transformando nuestros corazones a través de rendir nuestras vidas a Él cada día. Cuando, hermanos, los cristianos nos guiamos de acuerdo, fíjese, a nuestros criterios, sin ningún principio bíblico, debemos darnos cuenta que no estamos buscando la voluntad de Dios, sino la nuestra. Pero esto muchas veces sucede por la falta de una vida espiritual, porque no la hay, es verdad, no hay en la gente. Al escudriñar cada día las escrituras, te das cuenta del poco entendimiento que tienen las personas, ¿sí?, de lo que es tener vida en Dios. Por eso no se generan los cambios, no hay una actitud hacia la oración, no hay una actitud hacia el aprendizaje, no hay una actitud hacia querer cambiar, pues tienen un total desconocimiento de la obra de Cristo en sus vidas. Y a veces me pone a pensar si en verdad se convirtieron de acuerdo a su criterio, pero no de acuerdo a la vida que emana de Dios. He visto tanta gente que hoy está muriendo cada día debido a su proceder, hermanos, sin maldad, que han sembrado durante años. Según ellos, en una vida están en Dios, pero no han entendido que todo árbol se conoce por su fruto. Lamentablemente para muchos, créame, la ley de la siembra y la cosecha ya les está pasando la factura, ¿sí? Y desgraciadamente no puedes, escúchame, cambiar este proceso, porque es lo que ellos sembraron, ¿sí?, ya que han vivido una vida dando rienda suelta a su carne, y tú no puedes cambiar ese proceso. Pues la cosecha de cada uno, hermanos, es personal, y yo no puedo recibir el pago, el proceder de otro. No, cada quien va a recibir del Señor lo que ha hecho. Esta noche meditaremos en precisamente 3 pasajes de la carta a la iglesia de Galicia, donde el apóstol Pablo les hace ver la realidad en la cual muchos se encuentran, al creer que pueden engañar a Dios y que Él ni cuenta se da de las cosas. Así mucha gente maneja ese criterio, y en la manera sobre todo que cómo están viviendo y sembrando en esta vida. Para mucha gente su propia maldad los está aniquilando, créame, pero olvidaron lo que dice la Escritura ahí en el Salmo 34, versículo 21. Ponga atención lo que dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Por favor, analicemos entonces estos 3 versículos y veamos lo que Dios desea enseñarnos esta noche. Y por favor, si tiene usted que arrepentirse de su vida incorrecta que ha estado llevando, hágalo por el bien de usted. Está a tiempo de poder ser perdonado y ser restaurado, y que le sean perdonados sus pecados y revertir todo. Versículo 7 y 8, por favor, dijo Pablo: no os engañéis. Dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, y cuando habla del hombre habla de la persona, ya sea hombre o mujer, sembrare, eso también segará. Es verdad, hermanos, uno tiene que pensar cómo, es que imagínense, si yo como pastor, si en los 32 años que tenemos como pastor, como cristianos en el Señor, hubiéramos hecho lo incorrecto, sembrar lo malo continuamente, ¿cómo sería hoy cómo sería nosotros la cosecha? No sería muy buena, pero bendito sea Dios que nos ha permitido seguir lo correcto dentro de lo que Dios nos pide. Y fíjese, dice ahí, pues todo lo que el hombre, la persona, sembrare, eso segará. Vea la razón que dice el 8: porque el que siembra para su carne. Y el contexto nos está hablando de las obras de la carne y del espíritu, y habla cuáles son las obras de la carne. Ahorita las vamos a leer, que son manifiestas. Porque el que siembra para su carne es una persona, hermanos, que no ha nacido de nuevo, que en verdad no tiene el Espíritu de Dios, no tiene vida. De la carne segará corrupción. Más, está la fuerza semántica de este pasaje, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y estos versículos, hermanos, fíjese qué interesante. Estos versículos amplían la exhortación previa. Primero el apóstol
Aquí Pablo hace una advertencia solemne en el sentido de que Dios no puede ser burlado. Nadie puede rechazar, y dice literalmente, mirar con desprecio a Dios. El mismo que ha diseñado la regla inmutable que todo lo que la persona sembrare, eso también segará. Nadie puede salirse con la suya, hermanos. Nadie. ¿Sí? Delante de Dios no podemos burlarnos. Dios no ignora nada, al contrario, Él mismo nos dice ahí en las Escrituras, en Proverbios capítulo 1, versículo 26 al 29, fíjese esta gran verdad. También yo me reiré, dice el Señor, en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dice que lo que el impío teme se le viene. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces dice, me llamarán y no responderé, y se me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Es lo que Dios estaba diciendo, es lo que nos dice. Hermanos, cada sembrador decide qué cosecha quiere recibir. Si una persona siembra para su carne, para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, o invierte su dinero para gratificar su carne en pornografía, borrachera, mujeres, infinidad de cosas, todo lo incorrecto, de la carne va a segar corrupción. Tendrá una cosecha sin trascendencia, sin vida, sin nada. Pero por el contrario, si usa su vida y sus recursos para sostener la obra del Señor, usar sus dones, sus talentos, es decir, siembra para el Espíritu y procura crecer espiritualmente, del Espíritu segará vida eterna, tendrá una cosecha que durará para siempre. Y aunque este principio puede aplicarse en forma más amplia, y es claro aquí Pablo que se estaba refiriendo en primer lugar al asunto del sostén económico para aquellos que trabajan en la obra, en este caso en Galicia, ¿no? Pero en el capítulo 5, hermanos, versículo 19 al 25 nos habla de las obras de la carne y del Espíritu, y déjame mencionarlas para que notemos en qué estamos nosotros sembrando. Pues de acuerdo a lo que siembras y lo que hacemos, ya sea en la carne o en el Espíritu, segaremos eso. Dice el versículo 19 al 25, y manifiestas son las obras de la carne, cuando una persona en verdad no ha nacido de nuevo. Hermanos, y fíjese que esto lo vemos en la iglesia, ¿no? Yo tristemente a veces veo gente carnal, y dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Sí, es tener relaciones con otra persona que no es tu esposa, y no les importa, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pablo empieza primero con pecados sexuales, estos 4 que menciona aquí, y luego que tiene que ver con idolatría, con ocultismos, todo eso, idolatría, hechicería, enemistades, que tiene que ver con relaciones interpersonales, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Qué triste es esto cuando ves envidia entre la gente, las enemistades. No pueden estar a gusto, teniendo una amistad a gusto, porque viven en la carne. Homicidios, borracheras, orgías y cosas, dijo Pablo, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican. No es el hecho, hermano, de que tú no puedas caer en una de estas. Puedes caer, pero no es muy diferente a caer, a estar practicando. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque es un estilo de vida lo que están siguiendo. Pero fíjese el contraste, más dice, el fruto del Espíritu, no los frutos, porque este es un combo, es algo, es un paquete completo. Más el fruto del Espíritu, en primer lugar, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Dice, contra tales cosas, contra estas cosas que nosotros hacemos en el Espíritu, no hay ley. No hay nada que te pueda debatir o refutar cuando tú vives en amor, tú vives en gozo, vives en paz. Y por cierto, mañana quiero hablar acerca de esa paz que a veces nos ha robado tantas cosas del mundo, ¿no? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero dice el 24, pero los que son de Cristo, los que son, no todos son de Cristo, creen que son de Cristo, pero viven todavía sujetos al pecado y a la carne. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ya no viven de acuerdo, no viven para agradar su carne, viven para agradar a Cristo. Y dice Pablo, termina aquí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ok? Y veamos el versículo 9, pero también, ¿sabe qué? Incluye aquí el 10, porque es importante, ¿sí? Dice aquí, volvamos, dice, hermanos, dice Pablo, no nos cansemos, dice, no cansemos pues de hacer bien. Vea la razón, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los cristianos pueden desanimarse en muchas ocasiones porque a veces estamos sembrando, la siembra es espiritual y a veces la cosecha a menudo, hermanos, tarda mucho en recogerse. No se desanime. A la luz de esta realidad, el apóstol pide a la iglesia, a los Gálatas y también a nosotros, ¿qué cosa? Que no nos cansemos, no dejemos de hacer el bien porque la siega es segura. Pablo se incluye a sí mismo porque sin duda estaba pensando en lo frustrante que era tratar de convencer a los cristianos de Gálatas de que no siguieran a los legalistas, a los falsos maestros, y que en verdad cegaran y sembraran el Espíritu. La siega vendrá a su tiempo, no te preocupes, la verdad, en el tiempo de Dios. Por eso Pablo le pone a Timoteo un ejemplo de un sembrador, de un atleta y de un soldado. El soldado se lista para servir a otros, no para seguir a su propia voluntad. El corredor tiene que disciplinarse para ver el triunfo. El sembrador tiene que sembrar, estar ahí barbechando, haciendo tantas cosas para ver el fruto en esa parte. Hermanos, la siega vendrá a su tiempo, en el tiempo de Dios. Tal vez tengamos una cosecha parcial en esta vida, pero recibiremos, escúchame, una completa en la vida venidera, sobre todo cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Por eso usted debe de pensar cómo está obrando, porque ahí en el tribunal de Cristo no pasamos de panzazo, o hacemos lo bueno o simplemente no entramos. Y por último el versículo 10, dice Pablo, así que por lo que vengo diciendo, según tengamos oportunidad, y siempre la va a haber dentro de la casa del Señor, hagamos bien a todos. No solamente se refiere a gente que podamos encontrarnos con necesidad, y dice Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, los cristianos tenemos la responsabilidad de hacer bien a todos. Cada vez que se presente la oportunidad, usted puede ayudar. Cuando Jesús alimentó, por ejemplo, a los 5,000, seguramente entre ellos había tantos creyentes como incrédulos. De la misma manera alimentó a los creyentes y a los incrédulos, ¿sí? Y los cristianos no deben restringir su benevolencia, pero siempre dando la prioridad a los de la familia de la fe. Así como un hogar primero se llena las necesidades de la familia y después la de los prójimos. No, eso es lo correcto, porque si nosotros no, en verdad, dice la Biblia, que si nosotros no damos para a nuestra familia, somos como incrédulos y hemos negado la fe. Este pasaje habla claramente acerca, hermanos, de la responsabilidad social del cristiano, pero debe observarse que el apóstol se dirige a los creyentes en forma individual. La iglesia, hermanos, no es una organización dedicada al servicio social, aunque se encarga a los cristianos que ministren de esa manera en la medida de sus posibilidades y de las oportunidades que se les presenten. Lo dice Romanos 12, del 17 al 21. Entonces, pensando en esto, para terminar, ¿cómo estás tú sembrando? Yo te pregunto, ¿cómo estás sembrando? ¿Has pensado en lo que vas a segarás un día? ¿Serás de bendición? ¿Será de bendición tu cosecha? ¿O te estarás lamentando que sembraste en tu carne y estás cosechando en vida? Escúchame, en vida, no allá, porque si tú sembraste para tu carne, no hay vida en ti y no tienes herencia en el cielo. Y vas a estar lamentándote en amargura, en frustración, tristeza por haber hecho lo malo. No te engañes. Tú sabes bien cómo está tu corazón, cómo has sembrado. Si eres hijo de Dios, el Espíritu mismo nos da testimonio. Si no eres hijo de Dios, ni te preocupes porque nada te va a mover, vas a ir sembrando la carne en el pecado y por ende, pues lo siento, pero no eres merecedor de la vida eterna. Así que fíjate cómo estás sembrando. Te invito a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tanta bondad y misericordia. Gracias porque eres fiel y sigues siendo Dios. Nunca nos dejas, estás ahí para ayudarnos y bendecirnos. Te pido que ayude en nuestra vida, nos hagas entender
la forma, la manera en que estamos sembrando y que debemos hacer lo correcto delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque no vamos a entrar al cielo de panzazo haciendo lo malo. No hay opción a eso, Señor, porque nos dices que el que destruyera el cuerpo del Señor, yo le destruiré a él. No podemos dañar la iglesia, no podemos dañar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sino vivir día con día en santidad, agradándote a ti. Así que te bendigo y te exalto y te doy la honra y la gloria y gracias por este tiempo. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Recuerda muy bien que este 4 de octubre tenemos nuestra cena de matrimonios a las 7:30 de la noche. Por favor, va a ser un tema muy hermoso, la contraparte de lo que los esposos desean que las esposas sepan de ellos. Sí, va a estar un orador invitado. Hermanos, él tiene un costo relativo de 300 por pareja. Bueno, los informes a los teléfonos 2223-81-673, 2212-07-9795. No te la pierdas, va a ser de bendición, va a ser una rica cena, pero sobre todo lo que tenemos que saber, tenemos que invertir en nuestro matrimonio, tenemos que ser constantes en las cosas de Dios. Así que Dios te bendiga, excelente noche, te veo mañana con un devocional. Los martes a veces se nos complica un poquito, aparte tomamos un día para nosotros. También, hermanos, sí, a veces sí lo vamos a subir, hay otras cosas que nos ocupamos de otras cosas, pero siempre estamos pendientes ahí para bendecir las vidas de los demás y que tú también nos puedas bendecir al compartir todo esto a otras personas. Gracias, excelente noche y te veo mañana con un devocional más para el alma. Gracias.